Bueno, la segunda parte de la clase va a avanzar sobre la última etapa del trabajo práctico, que es justamente la documentación. Como finalización del proceso de trabajo práctico 1, ustedes han modelado, modelo básico, el modelo terminado, han hecho el render. Angie les explicó la alternativa del render para aquellos que no puedan utilizar Twinmotion. Los que sí pueden, yo les recomiendo utilizar Twinmotion porque es mucho más intuitivo, más poderoso, una herramienta más interesante, pero aquellos que no pudieran instalarlo por cuestiones de hardware, está la opción que demostró Angie. En los dos casos tienen que hacer 4 renders. En el caso de aquellos que trabajen con Archicad, no necesitan hacer el render nocturno porque es más complicado, necesitan más capacidad de procesamiento. Entonces, cuando trabajes con Twinmotion, 4 renders, como dijo Ricardo. En el caso de Archicad, únicamente los renders exteriores diurnos. Una de esas imágenes la van a insertar dentro de la lámina y es lo que vamos a ver ahora cómo se trabaja con la documentación. Entonces, antes que nada, definir algunos conceptos básicos, porque hay una superposición de conceptos entre la idea de modelos y documentos. Si uno analiza el concepto de documento, es un registro que presta testimonio de un hecho o circunstancia, y un modelo es una representación de un objeto real o ideal. Y el modelo, de alguna forma, también tiene que prestar testimonio del objeto que está representando, y el documento tiene que representar un objeto, o sea, un modelo. O sea, que hay una superposición bastante fuerte entre los conceptos, lo cual es bastante común dentro del lenguaje de la arquitectura. Entonces necesitamos establecer algunas definiciones para que sepamos a qué nos estamos refiriendo en cada caso. Entonces vamos a distinguir rápidamente, o en términos generales, lo que podemos denominar el modelo proyectual o modelo, que van a ser los documentos de representación utilizados como instrumento proyectual, y el modelo documental o documento, a secas, al documento de representación utilizado como instrumento testimonial. O sea, lo vamos a distinguir no porque uno sea documento y uno sea modelo, sino vamos a distinguir en base al propósito. Los dos son documentos, los dos son modelos, y lo que distingue uno u otro va a ser el propósito con el cual se lo utiliza dentro del proceso proyectual. Que si uno lo analiza, y este gráfico más o menos representa lo que sería el flujo de trabajo del proceso proyectual, veríamos que hay ciertos momentos donde es necesario emitir cierta documentación, en general hacia afuera de lo que es el grupo de trabajo de diseño, para, en algún caso, validar, por ejemplo, la idea conceptual para que el comitente le dé el OK para el desarrollo del proyecto, o cuando enviamos la documentación de un anteproyecto a la municipalidad para que se apruebe a ver si está acorde a normas, o cuando emitimos el proyecto. Entonces, en general, ¿qué es lo que es un documento? En general están sus casos, condiciones y características están reguladas por las normas vigentes y los usos dominantes. ¿Qué tipos de modelos, modos y elementos tienen los documentos? Bueno, en primer lugar, dentro del grupo de documentos, o sea, decimos, nosotros con la información proyectal podemos documentar con algún tipo de propósito. Hay dos grandes tipos de propósitos. Lo que nosotros denominamos documentación técnica y lo que podemos denominar infografía. La documentación técnica tiene el propósito de comunicar información técnica y constructiva del proyecto en forma clara y precisa. En cambio, la infografía tiene el propósito de comunicar cualidades y valores del proyecto en forma persuasiva, porque en general lo que busca es inducir la aprobación por parte de quien recibe el documento. Entonces, a partir del modelo proyectual, podemos generar diferentes tipos de documentación, que esa documentación en el flujo de trabajo digital tenemos que generarla dentro de un sistema digital también, que podríamos decir que hay dos grandes posibilidades. Trabajar dentro de los sistemas CAD o BIM para generar la documentación, y en general ese tipo de documentación es más bien del tipo de documentación técnica, aunque también podríamos hacer infografía. O podemos salir del sistema de CAD y BIM, irnos a un sistema específico de diseño gráfico y ahí producir otro tipo de documentación, digamos, utilizando las virtudes que tienen o la potencia expresiva que tienen los sistemas de diseño gráfico. Entonces a eso le vamos a llamar el modelo documental, que en general no es el documento que nosotros
compartimos con terceros. A partir del modelo documental generamos, se puede generar directamente el documento vegetal, pero normalmente lo que hacemos es generar un primer documento digital, que es simplemente una copia exacta del vegetal, nada más que sin imprimir. Y el documento vegetal. Entonces, ¿cuáles serían los modos? Podemos tener el modelo documental, el documento digital, el documento vegetal. Ahora, ya sea una infografía o una documentación técnica, un documento está compuesto de diferentes cosas. En primer lugar, tiene un formato con rótulo. Eso es una cuestión formal que siempre tiene que tener en consideración, porque un error en el formato o en el rótulo puede significar que el documento no sirva como testimonio. Dentro de ese campo, en general también se ubican figuras, las plantas, los frentes, los cortes, esquemas, todo tipo de documentación gráfica, textos y tablas. A esas figuras, textos y tablas, los organizamos en función de ciertas estructuras. Esas estructuras normalmente son las coincidencias entre planta y frente, la misma posición en elevación de diferentes elementos entre cortes y frente, etc. O la misma organización de la gráfica del diseño. Y además tiene una narrativa. Y la narrativa está compuesta por la secuencia en que generalmente uno interpreta esa información. Y la secuencia puede ser, puede estar inducida por alguna cuestión gráfica, como por ejemplo el tamaño o la importancia gráfica que pueden tener, resaltar o no algunas cosas, o por el orden de lectura normal, que no siempre el orden de lectura de una lámina es como el texto de arriba hacia abajo, de izquierda a derecha, puede variar totalmente. Entonces, ¿cuáles serían las diferentes operaciones en que podríamos separar, digamos, el proceso de documentación? Bueno, en primer lugar, decimos, tenemos el modelo proyectual a través de, digamos, al modelo proyectual lo trabajamos a través de la vista del modelo. Nosotros no operamos directamente sobre el modelo, eso es información abstracta, operamos sobre la vista del modelo. Y en algún momento, cuando nosotros queremos documentar, lo primero que tenemos que hacer es, esa vista de modelo, que es una vista dinámica, que está continuamente cambiando, tenemos que fijarla. Tenemos que establecerle ciertas definiciones de escala, tamaño, escala, digamos, el tamaño de extensión, la extensión y el tipo de vista, si una planta, un frente, un corte. A esa vista le vamos a agregar información, como por ejemplo la anotación o acotaciones. La anotación son todos los textos que se pueden incorporar dentro de un plano. La acotación, bueno, ya saben lo que es. Le generamos o le asignamos, le configuramos un cierto estilo gráfico que va a depender también del propósito, de la escala. Hay muchos factores que influyen para determinar el estilo gráfico. Y una vez que esté configurado, o mejor dicho, con esa configuración, insertamos la vista dentro de lo que es el modelo documental, dentro del formato, y empezamos el proceso de diagramación. Esto es un proceso iterativo, en el sentido de que si bien podemos distinguir que existen todas estas operaciones, no necesariamente son lineales o son esta secuencia, o no implica que se pueda interactuar sobre este mismo proceso. O sea, para empezar la diagramación uno podría comenzar con una prediagramación. Esa prediagramación puede ser algo que esté totalmente definido, donde ya sabemos el formato, las escalas de las vistas, los tipos de vistas, todo eso. O puede ser una primera idea. Estamos haciendo un plano para la municipalidad, probablemente sepamos que tenemos que presentar una planta, que va a tener que tener escala 1 en 100 o en 50. Entonces podemos empezar con ciertas condiciones y al final, cuando llegamos a la diagramación, modificar, por ejemplo, el tamaño del formato, o si no nos entra, cambiar la escala. O sea, es un proceso que implica cierto nivel de iteración. En el caso de Archicad, lo que vamos a hacer es, o predefinimos con una prediagramación rápida afuera con otro sistema, o utilizamos el mismo sistema de Archicad, definiendo ciertas vistas provisorias, tirándolas dentro del formato y empezando a jugar a ver cómo organizamos toda esa información. Una vez que el modelo documental ya está terminado, procedemos con el ploteo. Con el ploteo generamos el documento digital y después hay otra instancia más que Archicad utiliza, que es lo que denomina publicación. O
sea, la publicación sería cuando nosotros emitimos el documento, lo hacemos público, se lo transferimos a terceros. Y en general, el tipo de publicación implica agrupar los documentos según los destinatarios. No a todo el mundo le vamos a mandar toda la información. Hay diferentes tipos de agentes, por ejemplo, la municipalidad, el comitente, el constructor. Entonces uno podría necesitar organizar la información gráfica que se va a publicar según el destinatario o incluso según las fases del proceso proyectual. Si comparamos, por ejemplo, lo que es la documentación en CAD y en BIM, ustedes ya han trabajado en AutoCAD. En AutoCAD tienen una distinción muy clara entre lo que es la vista del espacio modelo y el espacio papel. Se trabaja en el espacio modelo, ahí modelamos justamente, y una vez que queremos diagramar, lo que tenemos que hacer es cambiar al espacio papel. Dentro del espacio papel ponemos los viewports, configuramos los viewports, le asignamos el estilo gráfico, podemos acotar, hacer todo lo que queramos, y diagramamos. Una vez que terminamos eso, procedemos con el ploteo digital y ya tenemos la información, el documento digital que lo administramos y lo manejamos como nosotros queramos. Queda a criterio nuestro. Eventualmente lo podremos plotear también. En el caso de Archicad, la idea es tratar de tener un sistema que organice todo el proceso de producción de la documentación gráfica. Entonces, no solamente que tiene más extensión, sino que además tiene más detalle en el control de cada una de las fases. En primer lugar, Archicad, los sistemas BIM tratan un poco de cortar esta dicotomía entre el espacio modelo y el espacio papel. Tratan de, digamos, generar la idea que uno está trabajando siempre en el espacio modelo, aunque no es tan cierto. Pero podríamos decir de que ahí está, el espacio modelo está diluido junto con el espacio papel. Eso es lo que trata de representar este gris. Ahora, nosotros trabajamos con las vistas modelos. Para empezar a documentar necesitamos generar lo que vamos a denominar nosotros vistas dedicadas. O sea, yo en el espacio modelo, la vista modelo, puedo cambiar continuamente la escala y eso va cambiando continuamente. Pero cuando yo necesito documentar, necesito generar ciertas vistas dedicadas. Por ejemplo, una misma planta podría aparecer en un plano en escalón de 50, otro en escalón de 100. En alguna planta podría aparecer con instalación eléctrica, otro con instalación de gas. Entonces, hay un conjunto de vistas de trabajo y un conjunto de vistas dedicadas para fines específicos. En Archicad vamos a tener una parte que se encarga del mapa del proyecto, que es las vistas de modelo, otra parte que son mapas de vistas, que son las vistas dedicadas. Vamos a tener otra parte donde van a aparecer los formatos y vamos a poder instanciar láminas y ubicar esas vistas que tenemos generadas con vistas dedicadas. Y vamos a tener además otra instancia donde podemos organizar los grupos de publicaciones, donde si bien no vamos a tener los documentos digitales, vamos a tener la definición de los documentos digitales. Y esa definición no solamente la podemos agrupar por diferentes tipos de planos, y además también podemos configurar qué tipo de formato de salida queremos realizar. No todos los documentos digitales van a ser iguales, no todos van a ser PDF. Puede haber algunos que sean en PNG o en DLG, o otros formatos diferentes. Entonces, Archicad va a tener mayores fases de, digamos, mayor control sobre todo el proceso de documentación y como particularidad, bueno, en el caso de AutoCAD nosotros estamos acostumbrados a denominar documentación a partir de que empezamos la diagramación hasta que producimos el documento digital, y la anotación, la acotación la podemos hacer tanto en el espacio modelo como en el espacio papel. En el caso de Archicad, bueno, la documentación sigue siendo más o menos lo mismo, pero la notación también lo mismo, pero la acotación la vamos a hacer siempre en los mapas, en las vistas, ya sea en la vista modelo o en la vista dedicada. No vamos a acotar sobre lo que sería el equivalente al espacio papel. Hemos dicho que al modelo lo trabajamos a través de las vistas y que una vista en BIM siempre es una proyección geométrica más una resimbolización. Esa resimbolización significa, o sea, tenemos el modelo que es geometría 3D más metadatos. Esos metadatos son los que me permiten hacer la resimbolización. Y una vista modelo es la representación de la geometría en 3D en 2D, que implica la proyección geométrica, según la vista,
que está ajustada a normas de representación técnica, cómo se representa una puerta, cómo se representa una viga, etc. Afectada a una cierta configuración de visibilidad y afectado también a un cierto estilo gráfico. Y en una vista dedicada, lo que distingue a la vista modelo es simplemente que es una vista persistente, o sea, una vista en la cual la configuración de todos esos parámetros se fija. Obviamente podemos reescribirla, pero esa es la gran diferencia entre una vista modelo y una vista dedicada, simplemente que una tiene la configuración fijada. ¿Qué tipo de vistas tenemos en Archicad? Bueno, los pisos, que en realidad son plantas, las secciones y los alzados, que en realidad la distinción entre una sección y un alzado en Archicad es un poco sutil, porque un alzado también puede implicar un corte o una sección también puede implicar una vista. Entonces, técnicamente podríamos decir que casi lo mismo. Hay una configuración inicial únicamente que diferencia un poco lo que es la sección del alzado, pero desde el punto de vista de la representación es prácticamente lo mismo. Bueno, las vistas 3D, se han visto que tenemos vistas 3D axonométricas y proyección cónica, y un montón de otras vistas, entre las cuales hay algunas que no son gráficas, como por ejemplo todas las planillas. Todo el proceso de diagramación está organizado dentro de Archicad, dentro de lo que es el mapa del proyecto, y discriminado por cada uno de estos pequeños iconos que están acá arriba, que representan las diferentes partes del navegador del proyecto. Hemos dicho que trabajamos durante el modelado en el mapa del proyecto, que son las vistas de modelo. Cuando vayamos a generar las vistas dedicadas, lo que vamos a hacer es, desde el mapa del proyecto, vamos a generar la vista dedicada y va a aparecer esa vista dentro del mapa de vistas. Una vez que queramos diagramar, vamos a pasar al libro de plano, donde vamos a tener abajo oscuro lo que serían los formatos, los másteres de diagramación, y arriba las láminas que vamos instanciando. Y por último podemos pasar al grupo de publicación, que esto automáticamente se va reflejando de un grupo a otro, donde va a aparecer el nombre de cada una de las láminas anteriores y donde podemos configurar cómo queremos que se produzca el ploteado de ese elemento. Si ustedes se fijan, Archicad, en el mapa, en el navegador, por defecto siempre aparece un conjunto de elementos predefinidos. Ese conjunto de elementos predefinidos son vistas testigos, vista dedicada a testigos, libro de plano testigo y grupo de publicación testigo. O sea, Archicad lo que tiene es un conjunto de muestra de como situaciones típicas que se pueden dar en un proyecto, y eso lo configura y lo tiene por defecto ya generado. Ya vamos a ver exactamente de qué se trata, pero por ejemplo, si ustedes se fijan acá en el mapa del proyecto, tenemos planta baja, primer piso, segundo piso, etcétera, una sola vez. Sin embargo, en el mapa de vista vamos a ver que tenemos plantas cubiertas, plantas de estructura. O sea, hay diferentes formas en que yo puedo ver estas mismas plantas con diferentes configuraciones de visibilidad, de estilo gráfico, etcétera, etcétera, que me permiten adaptarlas a los usos que Archicad supone que se les puede dar. Usos y nombres también, porque acá hay algunos problemas también de denominación que a nosotros nos resulta un poco diferente la nomenclatura típica. Y con estas vistas, Archicad va a generar un proyecto tipo que tiene agrupadas las diferentes vistas, las plantas, los frentes, etcétera, que nos muestra como imagen testigo que podemos consultar nosotros o eventualmente utilizarla, y los grupos de publicación. Entonces, ¿cómo sería el proceso general de diagramación? Nosotros estamos trabajando en las vistas de modelo. En algún momento decidimos empezar a diagramar. Lo primero que vamos a hacer es crear la vista. Crear una vista significa fijar ciertos valores. Entonces, lo que vamos a hacer es un clic derecho, ya vamos a hacer la demostración, guardar como vista, y va a aparecer esta ventana donde uno puede configurar un conjunto de parámetros, como por ejemplo la escala, las capas, las plumas, las opciones de vista de modelo, etcétera, etcétera, etcétera. Y el nombre. Entonces, con esta operación lo que estamos haciendo es fijar
todos estos parámetros con un nombre determinado de vista. Vamos a la vista, cambiamos al mapa de vista, vamos a la vista y en esa vista podemos hacer las operaciones normales de anotar, acotar y configurar los estilos gráficos. Si hay alguna de esas operaciones que implican reconfigurar la vista, como por ejemplo si le asigno alguna sobreescritura gráfica o si modifico las opciones de vista de modelo, tengo que redefinir la vista para que se actualice. Toda la parte de cotas, todo eso, no hace falta redefinir la vista, simplemente es información que se va agregando y en general dejamos que Archicad administre toda la parte de capas y todo eso. Una vez que hemos completado las vistas que vamos a utilizar, pasamos al libro de plano y en el libro de plano lo primero que vamos a hacer es generar un plano nuevo. Acá abajo tengo los máster disponibles. Eventualmente podríamos necesitar previamente generar un plano máster. ¿Qué es un plano máster? Una 4, una 3, una 2, una 1 u otro formato con diferentes tipos de rótulos. O sea, lo que yo puedo utilizar para instanciar un plano vacío. Entonces puedo, si tuviera que crear algún máster, lo hacemos. En el instructivo se genera un máster específico sin rótulos, porque los máster que vienen por defecto en Archicad tienen rótulos, una 3. Suponiendo que ya existe el máster, lo primero que tenemos que hacer es generar un plano donde le vamos a asignar el máster, qué tipo de formato vamos a utilizar, se instancia la lámina vacía y después tenemos que insertar las vistas que queremos diagramar ahí. Y para eso se pueden utilizar diferentes métodos, uno de los cuales es simplemente hacer un clic derecho sobre la pantalla, colocar dibujo, venir a esta vista del navegador, porque esta es una vista también especial del navegador, donde aparecen las vistas dedicadas definidas, y empiezo simplemente a seleccionar las vistas que quiero ubicar dentro del plano. Obviamente después de esas vistas las tengo que editar, puedo ubicarlas en diferentes lugares o utilizando la paleta flotante, por ejemplo, reconfigurar el tamaño, la vista, etc. Y por último, una vez que terminamos de configurar las láminas o todas las láminas o las láminas que queramos generar, pasamos al grupo de publicación donde en general aparece listada ya la lámina que hemos generado. Entonces lo que tenemos que hacer es seleccionar la lámina, configurar el formato en el cual queremos exportar. Nosotros vamos a trabajar con PDF. En segundo lugar, configurar qué es lo que queremos exportar dentro de Archicad, porque Archicad por defecto supone que ustedes quieren generar mucha documentación. Entonces, por defecto lo que va a hacer es generar todas las vistas, todos los planos que están definidos acá. Si yo quiero exportar uno solo, tengo que seleccionarlo y decirle quiero que únicamente exportar o plotear, digamos, uno solo. Y después simplemente presionar el botón de producir la exportación y me preguntará la ubicación en una primera configuración inicial, que es definir dónde quiero almacenar la información y cómo quiero generarlo, si como un archivo, varias láminas en un solo archivo. Y después simplemente damos el OK y se procede a la exportación. Dentro de todo este proceso de configuración hay un par de cosas que son necesarias aclarar. Quizás sería mejor empezar acá. Nosotros tenemos diferentes técnicas. Por ejemplo, acá hay una comparación entre lo que son las técnicas y el control de apariencia que tenemos en cada una de las técnicas. Por ejemplo, en el caso del CAD, nosotros trabajamos con entidades gráficas 2D. El tipo de representación siempre es una vista que nosotros vamos a tener en planta. Normalmente estamos hablando de CAD 2D, donde lo que controlamos es el tipo de línea, el espesor y el color. Cuando pasamos a modelo 3D, vamos a tener lo anterior, que son las entidades geométricas 2D, donde en general lo vemos en vista en una planimetría, puede ser planta o en frente, qué sé yo, pero siempre en una planimetría, donde normalmente tenemos para controlar los mismos valores. Y en 3D se agrega la configuración de la apariencia del objeto o de la superficie, con lo que normalmente denominamos el material de render, entre paréntesis ponemos para distinguir del material de construcción de Archicad.
Ahora, en el caso del BIM, nosotros no trabajamos con entidades geométricas, sino que trabajamos con objetos constructivos. Y la representación de los objetos constructivos depende del tipo de representación que estemos hablando. Entonces, no alcanza en Archicad decir simplemente tipo de línea, color y espesor. Tenemos que decir si es para el corte, para la vista, para la proyección o el 3D del objeto. O sea, el mismo objeto puede tener diferentes representaciones según esté siendo cortado, esté siendo vista en 3D o una proyección. Entonces, el control de apariencia que yo tengo cuando abro, por ejemplo, una pantalla o una ventana de configuración de entidades, implica configurar toda esta lista de cosas. Por ejemplo, en el corte tengo que configurar la línea de corte, que está, y la trama de corte, el relleno, que es lo mismo que ustedes utilizan en el dibujo manual. Cuando ustedes están dibujando algo cortado, tienen una línea de borde, la línea de corte, y después algún tipo de relleno que le ponen dentro, que puede ser un pleno, rayado, etc. Cuando se lo ve en vista, bueno, acá no se ve, pero esto tiene una trama. La línea de contorno y la trama envolvente, ojo a los nombres porque eso es importante, porque esa es la nomenclatura con la cual vamos a utilizar para controlar la definición de estos elementos, trama de corte, trama envolvente. También tenemos la posibilidad de controlar cómo se va a ver en proyección, que en este caso no tenemos acá en pantalla, y la posibilidad de definir cómo se ve en 3D, que es lo equivalente al material de render, que en este caso va a ser lo que nosotros denominamos superficie. En síntesis, cuando nosotros vamos a definir un muro, una viga, esto es simplificado porque depende de cada entidad, puede aparecer o no alguno de estos valores de una forma u otra, o estar supuesto. Por ejemplo, hay algunos lugares donde la línea de corte siempre es una línea recta, una línea continua, quiero decir. O la línea de proyección siempre, otras veces se puede cambiar, depende del caso. Eso lo tomamos como una clasificación general. Pero en general lo que vamos a tener que definir cuando instanciamos un muro, una viga, cualquier elemento constructivo es el tipo de pluma, la línea de corte, el número de pluma, la trama, pluma de figura y fondo de la trama de corte, lo mismo para la vista, lo mismo para la proyección y después también cómo se lo ve en 3D. Ahora, si bien todos estos elementos los configuro cuando yo voy a configurar un elemento constructivo, muchos de estos valores, lo que está en rojo, en realidad Archicad los toma de uno de los parámetros que nosotros configuramos al inicio del objeto, que es el material de construcción. O sea, cuando nosotros decimos muro de ladrillo, por ejemplo, Archicad automáticamente ya sabe qué tipo de trama para el corte va a utilizar, qué tipo de pluma para la figura, qué tipo de pluma para el fondo. Lo mismo ocurre para la vista, qué tipo de trama va a dibujar acá, en el caso de un ladrillo, y lo mismo la superficie. No, por mí está bien, lo que no sé si el ruido del micrófono. Escucha a ver si se siente. Entonces, en síntesis, esto lo pongo a ver graficado acá abajo, donde tengo, o sea, para que entendamos en forma sintética cómo trabajan todas estas categorías. En Archicad lo que nosotros denominamos superficie es la definición de cómo se ve en 3D más cómo se ve en vista en 2D, la trama envolvente. Esto es lo que nosotros definimos como superficie. Con la superficie y la trama de corte configuramos el material de construcción. Y lo que queda para configurar cuando nosotros vamos a definir el elemento constructivo es qué línea de corte utilizo y qué línea de contorno utilizo. Lo demás se toma por efecto del tipo de material que yo voy a configurar. ¿Cómo es el sistema de prevalencia cuando voy a graficar? Bueno, a nivel abajo tengo la definición de la superficie, que tiene una trama, una textura, etc. La definición del material de construcción y la definición del elemento constructivo. Cuando yo voy a definir el elemento constructivo y pongo ladrillos, por ejemplo,
Por defecto me toma como trama de corte el rayado y por defecto me toma la pluma de figura y fondo del material de construcción. Sin embargo, lo que está en rojo también, lo puedo sobreimprimir cuando voy a definir el elemento constructivo. O sea, podría decir, no, no quiero que el ladrillo tenga tal color, la trama tenga tal color, tenga tal otro, etcétera, etcétera. Lo mismo puedo hacer con otros valores en rojo. Ahora, nosotros le recomendamos no meterse en todo eso. Si bien es factible incluso cambiar la definición del material de construcción para que tenga otro rayado u otros colores, etc., lo que conviene no es trabajar sobre el elemento constructivo, sino trabajar sobre la vista. Utilizar otras herramientas que me permiten sobreescribir la forma en que se representan las entidades en forma grupal, según vista y según propósito. Entonces, en el orden de prevalencia, por encima del elemento constructivo, de lo que yo le digo al elemento constructivo que quiero que se represente, está la definición de la vista, donde yo tengo dos valores específicos, que uno es el OVM, opciones de vista y modelo, y otras son las sobreescrituras gráficas. Y vamos a ver un poco más en detalle de qué se trata. Por encima de la definición de las vistas, tengo la posibilidad de nuevamente reconfigurar todo cuando voy a plotear, o mejor dicho, cuando estoy diagramando. Eventualmente, la posibilidad que tengo en este caso es más reducida, pero me permite, por ejemplo, cambiar, una vez que tengo definidas las vistas, cuando está la diagramación lista, ya sobre el dibujo que representa la figura esa en la lámina, puedo cambiar todo el conjunto de plumas o puedo cambiar los colores y convertirlo todo a blanco y negro, escala de gris, etc. En síntesis, recomendamos trabajar sobre la configuración de la definición de vista. ¿Qué significa OVM y escrituras gráficas? Esto que está acá son las ventanas de configuración de las opciones de vista de modelo que tienen muchísimas variables. Para que se den una idea, permite configurar cómo quiero que se vean los pilares, cómo quiero que se vean las vigas, si quiero que se vea con eje, que no se vea con eje, que se vea el perímetro o no, cómo quiero que se vean las puertas y ventanas, que haya simbología, sin simbología. Bueno, hay muchísimas cosas. Nosotros no vamos a trabajar con todos esos valores, pero sí tenemos que saber que existen las opciones de vista de modelo. Por ejemplo, en el caso de escalera, podemos configurar qué queremos que se vea de la escalera. Queremos que se vean las huellas, las contrahuellas, los textos, la numeración, la descripción, etc. Entonces, nosotros de las opciones de vista de modelo vamos a utilizar una versión reducida. Y la vamos a utilizar básicamente para controlar el nivel de detalle de las cosas. O sea, es diferente que tengamos que hacer una lámina escala 1 en 100, una planta 1 en 100 o una en 250. Si tengo una planta en 250, no corresponde al mismo nivel de detalle que una planta en 25. Ese tipo de cosas las controlamos con las opciones de vista de modelo, donde podemos configurar el nivel de detalle de las carpinterías. O podemos configurar también el nivel de detalle de los objetos. O podemos configurar también qué cosas de las escaleras queremos que se vean. Prácticamente para eso nada más vamos a utilizar las vistas de modelo, simplemente para regular el nivel de detalle de algunos elementos constructivos. Y antes de entrar a sobreescritura gráfica, a nivel de vista, no de planta, sino únicamente de alzados y secciones, Archicad permite configurar ciertas opciones, cosas que no están en planta. Lo cual es un problema porque uno tener esta posibilidad es muy bueno, pero como no existe en planta, generalmente uno termina configurándolo con la última herramienta que vamos a ver, que son las sobreescrituras gráficas. Pero tienen que saberlo porque acá tienen la posibilidad de agregar ciertos elementos que no se pueden configurar con las sobreescrituras gráficas. Entonces, cuando uno va a configurar un corte o un frente, puede, dentro de lo que es la configuración de la vista, configurar los elementos cortados o los elementos no cortados. O sea, configurar lo que se ve en vista y lo que se ve en corte.
Y para la configuración de cada uno de esos dos elementos tengo diferentes estilos predefinidos. No vamos a entrar en detalles, simplemente mostrarles rápidamente que para los elementos cortados, por ejemplo, lo que está acá a la derecha, tenemos que no vaya pintado, que vaya con la trama propia del material o que vaya pintado con un color homogéneo. Y para los elementos no cortados, o sea, lo que esté en vista, bueno, tenemos la posibilidad de sombra o no sombra, que en realidad está acá más abajo, pero no importa. Pero tenemos diferentes formas de representar la superficie, como un plano en blanco, como un plano con el color que está definido en el material, que está sombreado, lo cual significa que está afectado por la iluminación, el ángulo de incidencia, o el color del material sin estar afectado por el ángulo de incidencia de iluminación, con la trama vectorial, perdón, con la trama de 3D, o sea, la representación como si fuera un render, afectado a la iluminación o sin afectar a la iluminación. Ahora, en general, lo que les recomendamos para trabajar y controlar en forma eficiente la expresión gráfica de las vistas es utilizar la sobreescritura. ¿Y qué es lo que sobreescribe la sobreescritura? Las líneas, las tramas, las superficies, todos los componentes que uno configura en el elemento constructivo. ¿Y cómo se lo sobrescribe? Es muy sencillo. Generamos reglas que afectan ciertas configuraciones y con esas reglas generamos estilos. O sea, un estilo es un conjunto de reglas. ¿Y qué es una regla? Es simplemente decir, ¿a quién quiero aplicarle qué? Por ejemplo, una regla sería, tipo de elemento es o no es un valor determinado. Y después, ¿qué quiero sobreimprimir? Supongamos que quisiéramos, a ver, lo hagamos acá abajo. Claro, vamos a hacerlo en directo. Supongamos que yo quisiera que todas las líneas de Archicad se vayan a negro. Es un problema bastante frecuente, tenemos todo un colorido infernal, porque cada entidad constructiva tiene un elemento diferente. Le decimos, no, quiero verlo todo en un solo color. ¿Qué es lo que podría decir? Generar una regla que diga, tipo de elemento es todos los tipos, o sea, los agarro a todos los elementos constructivos, y acá abajo digo sobreimprimir, pum, la pluma. ¿Y qué pluma le pongo tanto? Con esa regla simplemente lo que hago es convertir, hacer que todos los elementos tengan el mismo tipo de pluma. Ahora veamos. Nosotros ya vamos a publicar bien en el aula virtual cuáles son los requerimientos para la lámina que ustedes tienen que diagramar. Pero en principio va a ser un A1, porque la idea es que ustedes generen un A1 en BIM, otro A1 en modelado y que después combinemos los dos A1 para formar un solo A0 que va a ser la infografía final. O sea, nosotros partimos de un documento fijo y ustedes tendrán que ir modificando las escalas de diferentes vistas de forma tal que puedan meterlo dentro de esa superficie. No pueden utilizar más que una A1. Bueno, entonces, rápidamente. En primer lugar, bueno, Archicad siempre genera por defecto 3 niveles, ustedes ya lo saben. Este es el mapa de vistas, mapa del proyecto. El mapa de vistas, ustedes fíjense que Archicad siempre a partir de esos 3 niveles genera automáticamente las plantas cubiertas, las plantas estructurales. ¿Y qué es esto? Fíjense, vayamos de nuevo, veamos la planta baja bien. Esta es la planta baja. Lo que voy a hacer es ver cómo configura, por ejemplo, Archicad la planta baja de estructura. Obviamente no es la configuración quizás que nosotros hubiéramos optado, porque estamos aplicando una preconfiguración de Archicad sobre una lámina, sobre un modelo que no está preparado para mostrarse de esta forma.
Pero ustedes pueden ver que se reconfiguran las capas, se reconfiguran los colores, se reconfiguran el tipo de representación. Fíjense, no aparecen los muros, las carpinterías en los muros. Ahora, si yo pongo una planta cubierta, planta baja, cambia la configuración, aparecen los huecos de las aberturas, pero no están las carpinterías. Una aclaración, planta cubierta se refiere a la planta del cielo raso. Por cubierta lo que se entiende es la proyección del cielo raso, el reflect ceiling plan, que es bastante común, que es simplemente dibujar en planta la proyección de lo que es el cielo raso. Entonces, en ese tipo de plantas, al igual que en algunas plantas de instalaciones, no se ponen las carpinterías, se ponen únicamente los vanos y sin nada dentro. Y estas serían las plantas de arquitectura normal. Entonces, esto que está preconfigurado acá por Archicad es justamente el juego, los diferentes estilos que tienen. Por ejemplo, hay estilos de capas, hay estilos de pluma, hay estilos de cada uno de los parámetros que tiene Archicad que están pensados para un flujo de trabajo típico y que Archicad los va configurando y produciendo estas vistas testigos, estas láminas testigos, como para que ustedes puedan tomar como referencia. Ustedes podrían agarrar toda la parte de arriba y borrarla si quisieran. Nosotros no lo hacemos porque ustedes lo pueden tomar como referencia para ver cómo se configuran algunos parámetros. Pero en general lo que hacemos es simplemente trabajar con agregando las vistas acá al final. Fíjense que acá abajo están las vistas que nosotros hemos ido generando en el instructivo. Si pasamos al libro de plano, lo que vamos a tener son acá abajo los máster. Si usted hace un doble clic en cualquiera de estos, es la configuración básica de los planos que se genera en el instructivo, que es un plano sin rótulo, que son las que se pueden instanciar cuando uno pide un nuevo plano. Uno pide un nuevo plano, dice quiero un nuevo plano y lo puede diagramar. Y bueno, y por último, ya también tenemos ciertas láminas testigos. Fíjense que Archicad genera un conjunto de archivos de plantas, uno por cada una de las plantas que tenemos acá, y donde ustedes abren, lo que ven acá por debajo son las vistas que están en cada lámina. En el caso de la vivienda, fíjense que tenemos las diferentes vistas que están dentro de la lámina. Y en el grupo de ploteo están los mismos archivos anteriores, nada más que expresados en términos de un documento digital. Entonces, volvamos a la planta baja. Una cosita. Cuando uno va a las vistas dedicadas y pone, por ejemplo, eso yo vamos a seleccionar la planta baja estructural. La configuración la toma la vista de planta. Pero si uno vuelve al modelo y vuelvo al modelo con la configuración que acabo de poner por defecto, o sea, se cambio la escala, las capas, todo eso. Si yo quiero volver a mi configuración natural, lo que tengo que hacer es probablemente utilizar la configuración de las plantas de arquitectura como para que se restituyan los valores normales de una planta de arquitectura. ¿Han entendido eso? Muy importante, porque si no están perdidos, cambian la configuración y no saben cómo volver. ¿Han entendido? A ver, yo acá tengo la vista. En la vista yo puedo cambiar, por ejemplo, la escala. ¿De acuerdo? Puedo cambiar las capas. Archicad tiene un conjunto predefinido de capas. No lo usemos. Hagamos nosotros alguna configuración. Por ejemplo, quiero ocultar los marcadores. Yo voy a decir capa, ocultar capa, y con eso oculto las capas, los marcadores. Voy a agarrar acá y decir capa, ocultar capa. Y así voy cambiando la configuración. ¿De acuerdo? Utilizando estos parámetros, yo puedo personalizar la vista, por ejemplo, para estructura, para esto, para lo otro. Cuando yo quiero convertir esta vista modelo en una vista dedicada, vengo, hago clic derecho y pongo guardar como vista. Y le voy a poner un nombre personalizado para mi planta baja. Puedo revisar los valores que acabo de configurar acá, escala, todo ese tipo de cosas, y pongo crear. Entonces, ahora yo tengo acá, en el listado de vistas dedicadas, al final, una nueva vista. Esa vista tiene una configuración de escala,
de capas. Si yo voy a la planta alta, mantengo la configuración de capas anterior. O sea, si yo le cambio a 50, le cambié esto, lo otro, se la mantiene. ¿De acuerdo? Entonces, es lo mismo que ha pasado, por ejemplo, yo podría haber venido, haber cambiado la configuración de capas, ¿verdad? Y haber generado, por ejemplo, la planta baja estructural. Si yo la pongo por defecto a la planta baja estructural, me cambia las capas, a las capas, bueno, en este caso está estructural, a la configuración de, bueno, a una serie de configuraciones que no tiene que ver. Me lo pone por defecto. Si yo vuelvo al modelo, sigo teniendo esa configuración por defecto. ¿Por qué? Porque las activé cuando me fui a la vista dedicada. Entonces, si yo quiero volver a mi configuración normal, ¿qué tengo que hacer? Podría empezar a decir, bueno, ¿qué capas necesito? Bueno, tales capas, tales esto, tal otro. Bueno, una forma muy rápida es simplemente venirse acá y buscar una planta de arquitectura normal, porque me habilita las configuraciones normales. Si no, tendría que empezar a ver, bueno, a ver documento, capa, ver todas las capas y empezar a cambiar cada uno de los valores de nuevo para resetear lo que tenía antes. Pero bueno, en síntesis, tengo un conjunto de parámetros de configuración que los puedo guardar y que se activan cuando abro yo una vista dedicada. Me voy al libro de planos, genero un documento, un plano nuevo, que acá voy a elegir un formato, cualquiera. En ese formato le voy a tirar las vistas, hago clic derecho, colocar dibujo, se me abre el navegador con la lista de vistas dedicadas, que en realidad yo no voy a utilizar las de arriba, voy a utilizar únicamente las nuevas que se han generado, que son las que están acá abajo. Por ejemplo, mi planta baja, que es muy pobrecita, pero bueno, es lo que hemos hecho recién. Y una vez que la tire, podré controlar, por ejemplo, cómo quiero recortarlo. La vista viene con la escala que tiene configurada originalmente. No significa que no lo puedo cambiar. Si lo puedo cambiarlo tocándolo acá y controlando acá, o puedo venir a mi vista, mi planta baja, cambiarle acá la configuración, por ejemplo, quiero en 200, vengo acá y digo redefinir con las definiciones actuales. Entonces, si me voy acá a mi nuevo plano, se actualiza la configuración. Bueno, no sé dónde estará la... Seguramente ha quedado... Bueno, habrá que ver, no sé qué configuración le dije. No importa, pongamos otro. Bueno, voy trayendo las diferentes vistas. Si quiero modificar cómo se ven, puedo ir a la vista, cambio las cosas, las reconfiguro y vuelvo acá. Y una vez que está terminado, simplemente me vengo acá, elijo qué formato quiero, voy a decir elemento seleccionado para que no me plotee todas las láminas que hay acá, pongo publicar. Bueno, generalmente por defecto me busca un directorio que está en el disco C, dentro de la carpeta de... que no es un lugar apropiado, hay veces que uno no tiene en Windows 11 autorización para escribir documentos ahí, entonces lo que hay que hacer es poner en otro lugar, pongamos en el escritorio, documentación BIM, guardar documento, todos los documentos de sola carpeta, le doy OK, y si pongo publicar, me va a generar, y si todo anduvo bien, en el escritorio, dentro de la carpeta de documentación, a ver, ¿este será? No, sí, este es. Muy feito el plano que hemos hecho, pero es simplemente para demostrar el proceso. Ahora, ¿qué es lo que nosotros recomendamos como método para controlar la visibilidad? En el instructivo se utiliza la sobreescritura gráfica con un estilo predefinido, que es la planta simplificada. Hay algunos estilos predefinidos para uso normales.
planta de cubierta, como he dicho que es planta de cielo raso, planta de incendio, estructural, topográfica. Bueno. Lo que vamos a hacer es poner sin sobreescritura, porque la planta simplificada está buenísima para el instructivo, porque con un solo clic consiguen algo que ya pueden diagramar y no tienen todo este lío de colores. Pero la verdad es que es demasiado elemental, porque le quitan todas las tramas y no hay distinción entre elementos estructurales, no estructurales, ese tipo de cosas. Entonces, ¿cómo podemos hacer para configurar rápidamente sin morir en el intento? Definamos el estilo gráfico. Entonces, lo que podemos hacer es, en vez de entrar acá y elegir uno de los estilos predefinidos, directamente hago clic acá o vengo acá arriba y elijo sobre escrituras gráficas. Lo primero que vamos a hacer es definir mi estilo, que nuevamente vamos a poner mi estilo para que sea bien original. Ahora, un estilo está compuesto por reglas. Entonces vamos a agregar una regla, que le vamos a llamar, por ejemplo, líneas a negro. Ahora quiero definir qué es lo que dice esa regla. Entonces me vengo acá a los puntitos. Lo que está acá son reglas predefinidas que podría haber utilizado yo. Vamos a ignorar lo que está a la izquierda porque estamos por generar nosotros nuestra regla. Pero en realidad sí podrían originalmente, digamos, en principio buscar a ver alguna que se parezca y utilizarla como base. Pero no importa. Decíamos, lo que queremos conseguir es una representación de todas las líneas estén en negro. ¿Qué es lo que voy a hacer? Primera regla. Todos los elementos es todos los tipos. Perfecto. ¿Y qué quiero sobreimprimir? La pluma de la línea. ¿Y qué pluma quiero que sea? 1. ¿Ok? Ok. Entonces, obviamente, solo se puso por defecto el estilo gráfico correspondiente. Mandé toda negro. Ahora, no está muy linda. Habría que reconfigurar, no sé si están viendo las columnas. Va. Habría que reconfigurar para... No. No sé qué habré tocado en medio de la vorágine. ¿Qué? Bueno, perfecto. Entonces, vamos acá, vamos a poner mi estilo. Ahora, en realidad, lo que quiero yo además es marcar la estructura fuerte. Se podría decir, ¿por qué no agregamos una regla que me mande todo lo que sea un hormigón armado a negro? Podríamos venir acá, entro a mi estilo, voy a agregar otra regla y voy a decir hormigón armado a negro. Bueno, mis nombres no son muy originales, ¿no? Entonces voy a editar la regla esta. Y en este caso voy a hacer una construcción que es un poco más compleja, pero es sencillo, así que traten de entender. Tipo de elemento es, ¿y qué es lo que yo quiero, a qué quiero influenciar? Quiero influenciar a columnas, a vigas, a forcados, porque esto puede servir para un corte o una planta. En realidad no me sirve a mí identificar por tipo de elemento. Lo que a mí me interesa es identificar el material del elemento, porque yo lo que quiero es que lo que esté en hormigón armado vaya negro. Entonces, a esta primera línea la dejo como está y voy a poner añadir, porque esto me identifica el elemento constructivo y voy a añadir la identificación de un parámetro. Por ejemplo, material, material de construcción. Entonces, la regla ahora se compone por qué elemento constructivo y qué parámetro. Para material de construcción, y digo contiene, y qué es lo que quiero que contenga, hormigón armado estructural. De esa forma estoy afectando a todos los elementos constructivos que tengan hormigón armado estructural como material. ¿Y qué quiero hacer? Quiero cambiar el tipo de trama, porque el hormigón es un circulito con los puntos, y quiero que no sea ladrillo común, sino que sea un primer plano, y la pluma de primer plano que sea negro. ¿De acuerdo? Ok. Y no pasa.
¿Por qué no ha pasado? ¿Qué hemos hecho? ¿Será de hormigón armado esto? Sí, es hormigón armado. No, no, sí es hormigón armado. Ah, no es hormigón armado estructural. Perfecto. Entonces vamos a cambiar la regla para que sea el hormigón armado nada más. Hormigón armado. No sé por qué acá. Ah, ya sé, porque yo he generado materiales que está arriba. Le he puesto un guioncito, no me acuerdo qué modelo es este, pero en este modelo yo fui creando unos materiales y a esos nuevos materiales le agregué el guioncito. Por eso es que no está listado junto a nosotros porque está listado en forma alfabéticamente. Entonces, ahí, Archicad es tonto, entonces recién no lo pintaba porque no era el material que yo he definido. El material que yo he definido se llama guión, espacio, hormigón armado estructural, o hormigón armado. Entonces, de esa forma puedo ir construyendo diferentes reglas que me permitan representar la planta como uno quisiera. Bueno, no los quiero complicar más la vida, se podría agregar una segunda regla para mandar, por ejemplo, a gris lo que es mampostería, y de esa forma ya tendríamos pintado todo lo que es corte y en vista todo lo que es ¿Consultas?